Esto posteriormente se agrega a la parroquia de Cuagnopalan. Es ahí donde es jurisdicción del obispo, en ese entonces Norberto Rivera, obispo de Tehuacán. Ahí en Cuagnopalan, donde por cierto acabo de estar hoy y ayer, todavía existe una placa que habla de Nicolás Aguilar, porque él fue el que procuró construir la iglesia y construir una serie de áreas adicionales. Ahí existen también las primeras muestras de que el sacerdote abusaba sexualmente de niños. Ahí surgen las primeras víctimas. Hay testimonios que dicen que algunos padres fueron a hablar con el entonces obispo Norberto Rivera para denunciarle esta situación. A partir de ahí, en ese momento, en 1987 concretamente, surge un hecho de sangre. Una noche, a la 1 de la mañana, acabo de entrevistar a los testigos de esos hechos de sangre, el sacerdote acude a una de las casas de los feligreses para pedir ayuda, ensangrentado. Resulta, hay varias versiones, que se trataba de que el sacerdote recibía ahí algunos jóvenes con los que mantenía relaciones sexuales. Algunos lo acusan de haber pues sostenido alguna orgía, algo así. Esos son los reportes periodísticos que señalan que esos fueron los hechos. A partir de ahí el pueblo se organiza y pide el cambio, algunos padres de familia piden el cambio de este sacerdote. Norberto Rivera, en lugar de poner a disposición en ese momento, en 1987, a Nicolás Aguilar a disposición de las autoridades, pues lo envía a Los Ángeles por motivos de salud y por motivos familiares, esto entre comillas. Es ahí donde se inicia la segunda parte de esta historia, porque el sacerdote, al acudir a la arquidiócesis de Los Ángeles, donde fue recibido por Roger Mahony, abusa sexualmente de 26 niños en tan solo 9 meses. Ahí surgen nuevamente las denuncias de los padres de familia por los niños afectados. Entra en el caso la policía de Los Ángeles, concretamente a cargo del fiscal William Hutman. Empiezan las investigaciones y Nicolás Aguilar, Roger Mahony, en lugar de poner a disposición de las autoridades a Nicolás Aguilar, se le dispone de alguna manera para que él tenga toda la estructura a fin de escapar de la justicia también de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto, Carmen? Que tenemos a un depredador sexual que lleva 20 años prófugo de la justicia estadounidense y 9 años y medio prófugo de la justicia mexicana, sin detener. Y ahí donde va sigue abusando sexualmente de niños. Estamos hablando entonces, en el caso de México, de una cifra de ¿cuántos niños? 60 niños. Tan solo en la localidad de Tehuacán. Ahí en Tehuacán, Puebla, en la iglesia de San Vicente Ferrer, él preparaba, quiero decirte, para remontarnos y que el público pueda entender esta historia, cuando Nicolás huye de Los Ángeles, vuelve a México. Entra por la frontera de Tijuana, esos son los testimonios que tenemos ahora, que reconstruye la historia. Ahí él vuelve a ejercer el sacerdocio, nunca ha dejado de ejercer el sacerdocio, y en 1994 viola a Joaquín Aguilar, y posteriormente de ahí es trasladado a Tehuacán, y en 1997 es puesto nuevamente a cargo de los monaguillos, y ahí en la iglesia de San Vicente Ferrer estaba encargado de la preparación de la primera comunión, y se cree, los cálculos así lo señalan, pero es muy difícil determinar a cuántos niños ha dañado, que fueron 60, porque les daba las clases de catecismo en el patio, y después de cada clase les decía, a uno por uno te voy a hacer la prueba por separado, y fue violando a uno tras otro. San Juana, vamos a una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, seguimos con la periodista San Juana Martínez sobre este tema que hemos elegido para presentar esta noche. Estamos pues frente a lo insólito, como decíamos, de dos cardenales frente a la Corte Federal de los Estados Unidos. Si te parece bien, termina, San Juana, de hilar la historia. Has contado las acusaciones del sacerdote mexicano. ¿Qué papel juega específicamente Norberto Rivera, que hoy lo coloca frente a la justicia de Estados Unidos? ¿Y qué papel juega
Roger Mahony en el caso de Los Ángeles? El cuestionamiento principal, Carmen, es que si Norberto Rivera le hubiera retirado del sacerdocio a tiempo, este depredador sexual con sotana no hubiera dañado más niños, en este caso concretamente a Joaquín Aguilar, que fue en 1994. Es el primer denunciante. Es el primer denunciante, hay otra denuncia además por John Doe, como tú bien sabes, pero es importante señalar que el papel fundamental del cardenal Rivera en estos hechos es cuando él era obispo de Tehuacán y cuya jurisdicción cubría Cuagnopalan, que es donde se inicia esta historia, ¿no? Has dado a conocer esta semana, San Juana, el documento que presentó el cardenal mexicano Norberto Rivera ante la justicia de Los Ángeles, los puntos que establece Norberto Rivera en su defensa. Cuéntanos de eso. Pues mira, realmente fue sorprendente ver la manera en que fue manejado a nivel mediático por la Arquidiócesis de México, porque mientras en Estados Unidos ha imperado la justicia y la verdad a gran escala, aunque también hay mucho secretismo todavía, en México, sin embargo, la Arquidiócesis, las autoridades eclesiásticas se niegan a colaborar con la justicia, se niegan a abrir sus archivos para determinar cuál es el camino que han seguido estos sacerdotes pederastas, y concretamente el cardenal Norberto Rivera dijo textualmente, dijo públicamente después de la homilía el 17 de febrero que no tenía conocimiento de estos hechos. Sin embargo, nos enteramos justamente el 20 de febrero, el martes, que envió a sus abogados, que ya había contratado a una importante firma de abogados estadounidense, y que envió una declaración jurada por escrito de 19 puntos. En esta declaración, el cardenal pide el desistimiento del caso porque impugna la jurisdicción de Estados Unidos, de la Corte Superior de California, alegando que tanto el demandado como el demandante, como el acusado son mexicanos y que eso tendría que hacerse ese juicio aquí en México. Me resulta extraño esta argumentación, Carmen, porque bien sabemos que Nicolás Aguilar ha sostenido, se le ha llevado a cabo más de 5 procesos judiciales a lo largo de 12, 14 años sin ningún éxito. Siempre se le ha protegido, las autoridades policíacas, judiciales, las autoridades eclesiásticas le han encubierto, le han protegido, y entonces este sacerdote, la prueba es que hoy en día sigue libre. Pues efectivamente, como has comentado, el domingo pasado, el 18 de febrero apenas, Norberto Rivera decía lo siguiente. Vamos a presentar justamente el momento en donde Norberto Rivera habla del tema que le pregunta a la prensa mexicana en la catedral de nuestro país. Le preguntan, él contesta lo siguiente. Nadie me ha notificado ningún juicio, no tengo a dónde comparecer, nadie me ha llamado, ni en México ni en Los Ángeles, aunque aquí ustedes quisieran que ya estuviera en el juicio, ¿verdad? Bueno, el caso es que está el documento de su defensa, están ya claramente identificados sus abogados y está en curso pues ya ese proceso judicial en contra de los dos cardenales. Está, San Juana, también este momento tan particular en donde vemos a dos cardenales, cada uno en su defensa, pues identificando al otro como responsable de la responsabilidad, como responsable del tema del sacerdote. Entonces es un hecho también no visto. Claro. Analizando la declaración de Norberto Rivera, primero señalar que me resulta paradigmático que un líder moral falte a la verdad de esta manera, como le acabamos de ver. Y luego, analizando esta declaración, podemos ver que por primera vez 2 cardenales se enfrentan en sus versiones para salvarse a sí mismos, ¿no? Ese es el objetivo. Por una parte, Roger Mahony afirma desde hace tiempo, ha abierto sus archivos por una orden judicial y ha determinado a través de un intercambio epistolar que Norberto Rivera le envía a este sacerdote sin advertirle de sus problemas, entre comillas, de abuso sexual a menores. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta parte que es muy importante porque está la famosa carta, ¿no?, de la que nos vas a platicar esta tarde. Bueno, regresamos.
sigamos, San Juana, con este tema. Vuelvo a tomar el hilo de la carta que afirma Norberto Rivera le envió al cardenal Mahony y que el cardenal Mahony dice no hubo tal. Cuéntanos más de ese tema. Bueno, estas cartas son fundamentales en el juicio de la acusación, ¿no? La acusación encabezada por el abogado Jeff Anderson. En este intercambio epistolar hay versiones encontradas. Por una parte, Norberto le escribe luego otra carta diciéndole: yo le avisé de que a través de un informe que iba adjunto a una carta, le avisé que este sacerdote tiene problemas homosexuales o de la problemática homosexual. Ahora sabemos, sin embargo, con la declaración jurada de Norberto, que existen ciertos códigos en la Iglesia que señala, según Norberto Rivera, que solamente entienden los sacerdotes o solamente entiende esa institución, que porque dice que cuando un sacerdote o un superior se refiere a que el cura tiene problemas familiares y de salud, quiere decir otra cosa. Entonces, la declaración... Aunque no le explica. Aunque no le explica, pero efectivamente. hay un reconocimiento de que hay un código entre sacerdotes o en la Iglesia. Ajá, esta es su argumentación, una argumentación que sin embargo por parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles se han encargado de desmentir a través de la vocera de Roger Mahony. Roger Mahony se sostiene, dice que jamás recibió ese informe, pero sin embargo hay otra persona implicada, el sacerdote que estaba a cargo en la parroquia donde oficiaba Nicolás Aguilar y cometió los abusos sexuales contra los 26 niños, el Monseñor Curry, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a tener que darnos cuenta si Norberto Rivera, si el cardenal está dispuesto a mostrar todas las pruebas, en este caso ese informe que hasta ahora nadie lo ha visto. El sistema judicial de los Estados Unidos tiene particularidades. ¿De qué se le acusa a Norberto Rivera? ¿De qué se le acusa a Mahony? ¿Es encubrimiento o es algo mucho más grande? Bueno, el sistema legal anglosajón considera al cómplice como parte del delito. Entonces, mientras tenemos a un depredador sexual, a un sacerdote acusado de pederastia como Nicolás Aguilar, el delito del encubrimiento es doblemente condenable según la acusación porque el superior a cargo de Nicolás, sabiendo de los problemas que tenía o de los delitos que cometía, lo iba cambiando de parroquia en parroquia, de estado a estado o de país a país, como es el caso de Nicolás Aguilar, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos que existe una especie de recuento de daños y Jeff Anderson les acusa de 8 cargos, entre ellos conspiración internacional a la pederastia, pero también está incluido el asalto sexual, la negligencia al contratar a empleados con este tipo de particularidades patológicas en su sexualidad, como es la pederastia clerical. Estamos frente a un caso no visto, como decíamos, entre otras cosas porque no se había enjuiciado a un cardenal, no había acusaciones específicas de esa naturaleza que incluyen la pederastia misma por la explicación que das del sistema de justicia que hace al cómplice partícipe del delito. Entonces, ¿eso significaría que de resultar culpables los cardenales, qué sucedería? Pues mira, este es un procedimiento civil. Normalmente los procedimientos civiles, que son los que han imperado en Estados Unidos, donde tú sabes, existen 100,000 víctimas de abuso sexual y más de 4.500 sacerdotes acusados de pederastia o de abusar sexualmente de niños, pues en realidad se salda este procedimiento con una compensación económica hacia las víctimas, pero también con el compromiso de hacer público y notorio la verdad ante la opinión pública de los hechos que a estas víctimas les han afectado, ¿no? En todo caso, tendría que saldarse con la compensación y por parte de Norberto Rivera y de Roger Mahony de la apertura de los archivos que demuestren que esas víctimas y que ellos sabían de lo que estaba sucediendo. Luego, Carmen, existe la posibilidad de interponer una demanda penal, si así lo consideran los abogados. Nos vamos a una pausa, San Juana, brevísimo. En tu investigación periodística has señalado en estas semanas que a Norberto Rivera se le identifica en este juicio abierto como hombre de negocios. Así es. Él es un hombre de negocios, es un hombre que está a cargo de una corporación
en este caso la arquidiócesis o la diócesis de Tehuacán, y a partir de ahí él es el que contrata, él es el que supervisa a su personal. Vamos, San Juan, a la pausa y regresamos en la parte final. El gobierno precio, sí. Todos. Bueno, nos vamos, San Juana Martínez, gracias por estar aquí esta noche, por explicar detalladamente el caso Norberto Rivera, Roger Mahony en los Estados Unidos. Seguiremos en contacto contigo, pero bueno, pues nos despediremos, si me acompañas, con una mención esta noche a una figura muy importante en México, una mujer emblemática. Este fin de semana, San Juana, Rosario Ibarra, cumple 80 años de edad, toda una vida. ¿No? Una vida de una gran mujer. De una gran mujer, de una mujer excepcional en nuestro país, luchadora incansable a favor de la justicia y bueno, pues encabezando el comité Eureka, que ha buscado a los desaparecidos políticos en nuestro país y bueno, pues que sin duda es una referencia obligada para hablar de México y de toda una lucha y de décadas de insistir en que este país no puede continuar sin resolver adecuadamente su pasado. Rosario Ibarra, 80 años de vida, el próximo sábado 24 de febrero. Y desde aquí, un humilde homenaje para ella. Felicidades, doña Gracias Rosario. por estar aquí, San Juana. Buenas noches, nos vamos con esto.